Y queremos honrarte y queremos bendecirte. Queremos que nos hables en esta tarde. Que seas tú trayendo, Señor mío, convicción a nuestros corazones de lo que es bueno y de lo que es malo. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos hable. Señor, no hay nada oculto delante de tus ojos. Ni siquiera las intenciones y los pensamientos se pueden ocultar delante de ti. Por tanto, tú conoces la necesidad de los que están aquí presentes. Háblale, Señor, de acuerdo a esa necesidad. Y que entiendan que eres tú, Señor. Que no se trata de brujería, de hechicería o de adivinación, sino que tú conoces los corazones y tú, Señor mío, revelas tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Prepara nuestros corazones y ayúdanos a entender, a interpretar correctamente lo que hoy tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Voy a agradecer, por favor, que alguien me consiga una botella de agua o un vaso, no sé. ¿Cuál? Pásemela, pues. Ya. Gracias, Margarita. El tema que me gustaría compartir con todos ustedes en esta tarde, ¿verdad? Es tarde, no mañana. Se titula La verdadera religión. La verdadera religión. Le damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Bueno, los que nos visitan por primera vez no están, ¿no? La hermana Milena. Sandra, quiero decir. Nuestro hermano Dimitri. Bendiciones, Dimitri. Bienvenido. Me da mucho gusto, mucho gozo de ver su rostro. Es un gozo, es una alegría. Qué bonito, ¿no? Qué lindo es el Señor. Bien, el tema, como les dije, se titula La verdadera religión. Y para ello vamos a utilizar esta Biblia. Tengo muchas Biblias en mi casa y tengo Biblias, dicen en Panamá, a tutiplén. No me pregunte qué significa eso y mire cómo tengo esta. Pero es que tantos años de utilizarla que no quiero dejarla. Está toda subrayada de manera que la conozco como la palma de mis manos. Por eso no quiero utilizar las otras. Pero bueno, llegará el día y llegará la hora cuando tendré que utilizar la otra que me regalaron. Santiago capítulo 2. Vamos a leer versículo 26 al 27. Cuando lo tengan, por favor me dicen un gran amén. Santiago capítulo 2, versículo 26 al 27. Dice así las Sagradas Escrituras. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña, después lo buscan, no se preocupen, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Subraye eso, no dice en el mundo, sino guardarse del mundo.
Hoy quisiera hablar sobre este tema muy interesante. Hace muchos años, este pasaje bíblico me lo dedicó mi abuela Manuela, recién convertido. Y siempre me llamó la atención, pero nunca había predicado sobre ello. Quiero que lo sepa. Es la primera vez que voy a hablar de este tema. La verdadera religión. El cristiano o nosotros los creyentes en Cristo Jesús o el cristiano en términos generales, siempre hemos dicho y hemos repetido como un estribillo, como si se tratase de algo que todos debemos repetir y damos por sentado que es así. Y siempre decimos, yo no tengo una religión, sino una relación. ¿Lo saben ese eslogan que muchos dicen? Yo no tengo una religión, sino una relación. Una relación. Hasta cierta manera, eso es cierto, pero por otra parte no lo es. Y a medida como vayamos avanzando, vamos a tratar de aclararlo. Así que quédese con ese estribillo. Yo no tengo una religión, sino una relación. Si esto es cierto, en cuanto a la práctica, también no es menos cierto que en realidad sí somos una religión. ¿Me explico? Decimos, yo no tengo una religión, sino una relación con Dios. Hasta cierta manera eso es cierto, porque tenemos una relación con Dios. Pero no es menos cierto que somos una religión. Somos una religión. Quiéralo usted aceptar o no. Y es posible que en esta tarde usted esté un poco confundido, porque durante mucho tiempo se le ha dicho todo lo contrario. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia no me enseña eso. Muchas veces los hombres, nosotros, sobre todo los que somos ministros de la palabra, le enseñamos algunas cosas a la gente que no siempre es cierta. No tanto como para que sea una herejía, pero que no es cierta. Sobre todo, tomando esto que les acabo de decir. Ciertamente, yo no vivo una religiosidad, sería la palabra correcta. No vivo una religiosidad, pero sí soy parte de una religión. Soy parte de una religión. Según el diccionario de la lengua española, y voy a leerlo para que usted tenga noción, idea a lo que quiero llegar. Según el diccionario de la lengua española, religión significa, escuche, conjunto de ciencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimiento, de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta del individuo y social y de prácticas y rituales. En algunas religiones se practican, por ejemplo, el sacrificio para honrar una divinidad. Pero eso es aparte. Pero en términos generales, la religión, como lo define muy claramente el diccionario de la lengua española, es un sentimiento que la persona profesa hacia algo. Y nosotros, como cristianos, profesamos una fe hacia una deidad, hacia un Dios, Jehová de los ejércitos. Por tanto, somos una religión. Somos una religión. Otra cosa es que usted sea un religioso. Ya es diferente. Pero somos una religión porque tenemos dogmas, tenemos doctrina, tenemos ciertos reglamentos morales que son los que rigen
el comportamiento de esa persona que profesa una fe o una creencia hacia algo. ¿Me explico? Así que desde ahora salga usted pensando en esto. Oye, entonces somos una religión, sí, y no se tiene por qué sentir mal. Ya no ande por ahí ahora y que no. Y a veces somos tan osados, tan orgullosos, que decimos, no, yo no soy una religión, yo tengo una relación con Dios. Y lo pintamos de santidad y de no sé qué. Oye, no tenemos que avergonzarnos de que nosotros somos parte de una religión. Somos una religión de tendencia y de origen judío-cristiana. Judío-cristiana. El judaísmo es una religión. El islam es una religión. El budismo es una religión. El Hare Krishna es una religión. El hinduismo es una religión. El catolicismo es una religión. Y lo que practicamos la fe evangélica cristiana somos una religión. Eso no nos hace buenos ni malos. Y no debemos avergonzarnos de que somos personas que pertenecemos a una religión. Ahora, cada religión, o mejor dicho, sí, no cada religión. Cada uno de nosotros nos hemos afiliado a un concilio, a una organización religiosa. ¿Amén? Qué tontos somos, porque al final eso es lo que somos, un ente religioso. Tratamos de sacar como que eso nos está se me va el término. ¿Cómo? Exacto. No lo puedo pronunciar, pero gracias a usted que me ayuda. Esté pendiente. Y lo ponemos como algo de lo que debemos avergonzarnos. Como un estigma. Y no debe ser así. Entonces, de salida, debemos entender que sí, somos una religión. Pero lo que no somos es religioso y vamos a observarlo inmediatamente. No sé, el apóstol Santiago está hablando de la religión. Él está hablando de la religión en el capítulo 2. Perdón, en el capítulo 1. ¿Dónde estoy yo aquí? Sí, capítulo 1, yo dije 2, pero es capítulo 1, versículo 26 al 27. Yo se lo cité mal hace un momento. Dije capítulo 2. Y dice, ¿qué dice? Si alguno se cree religioso entre vosotros, mire, dice religioso. Pero sigue diciendo, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Él mismo está considerando y está aceptando y está utilizando este término que los identificaba a ellos como cristianos. Usted y yo somos cristianos y pertenecemos a la religión evangélica. Ahora, lo primero que Santiago toca sobre la verdadera religión es que la verdadera religión no es vana. Repito, la verdadera religión no es vana. En el versículo 26 lo vuelvo a leer y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es vana, no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Si el término religioso o religión fuera una herejía o significara un pecado, él no utilizaría este término. ¿Me explico? Y la palabra de Dios es inspirada por Dios.
Y si aparece allí, significa entonces que el término religión no es malo. El término religión define lo que nosotros creemos y practicamos. Pero vuelvo nuevamente a matizar en esto. Es muy diferente pertenecer a una religión y otra cosa ser religioso. Y hay muchos religiosos dentro de la iglesia. Muchos. Por eso quizás rechazamos el término religión. Porque no queremos que nos confundan como religiosos. Religiosos. Y dentro de la iglesia hay muchos religiosos. Mucha gente que parece ser una cosa, pero no lo es. De lejos se parece y de cerca no es. Entonces, Santiago está hablando que la verdadera religión no es vana. Aquí el escritor, repito, Santiago, deja muy bien claro varias cosas en esta parte que voy brevemente a presentársela, que habla acerca de la genuina religión. Lo primero que él dice, vamos nuevamente al verso 26. Si alguno se cree entre vosotros religioso y no refrena su lengua, aquí está hablando de los que se creen religiosos pero no pueden aguantar el chisme. No pueden refrenar ese miembro que está en nuestro cuerpo. Y recuerde que el apóstol o el escritor Santiago está hablándole a la iglesia de aquel momento. Pero parece que lo mismo que vivía la iglesia de aquel momento, hoy sucede. Mucho chisme. Mucho chisme en la iglesia. Mucha lengua. Hay demasiada lengua que hace daño. Y Santiago dice, si usted dice ser cristiano, pero no refrena su lengua, su religión es vana. Solamente él presenta esto, la lengua. Y más adelante voy a hablar de otras cosas. Pero no solamente la lengua. Hay otros comportamientos que distan mucho de lo que decimos ser. Nos llenamos la boca hablando que yo pertenezco al lugar secreto donde predica ese pastor tan guapo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Amén por lo guapo o qué? Es un decir, hermano, por favor. Que no se me malinterprete. Yo conocí al Señor hace 40 años. Ya yo me bauticé. Y más, me bauticé en el Jordán. Yo me congrego, vengo de Latinoamérica, yo me congregaba en la iglesia más grande de mi país. Pero su comportamiento y su conducta están muy distantes de lo que la Biblia demanda. Entonces, quien habla de esta manera y se comporta de la otra, su religión es vana. Es vana. Es vana. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios tenga misericordia. Porque somos humanos y cometemos errores. En esta tierra nadie es perfecto. Y el reconocerlo y aceptarlo como un hecho, como una realidad en nuestro diario vivir, nos hace, hermanos míos, valientes y capaces. Pero aquel que se considera religioso y hace todo lo contrario, su religión es vana. No tiene ningún valor delante de Dios.
¿Me estoy explicando? No tiene ningún valor delante de Dios. Y Santiago dice, debe refrenar su lengua. Se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Y engaña a su corazón. Pero no puede engañar a Dios. Vamos corriendo y busquemos en Primera de Juan. Me van a ayudar, por favor, porque ustedes saben, tengo problemas para leer. No hay mucha luz en esta parte que estoy. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Que alguien me lea del 20 al 22. Primera de Juan. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Dejémoslo allí. Entonces, la verdadera religión no es vana. Y todos nosotros de alguna manera siempre vamos a recibir por parte del Espíritu Santo de Dios la convicción de cosas que no son correctas. A veces el corazón nos indica algunas cosas. Por eso nuestra confianza no tiene que estar en el corazón, en los sentimientos, en las emociones, porque son muy engañosos. Y si nuestro corazón en un determinado momento no nos reprende, tenemos a alguien que conoce nuestro corazón y ese sí conoce todas las cosas y nos va a hablar. Amén. De manera que aquellos que queremos tener una verdadera religión y que no sea vana, vamos a ser siempre confrontados por Dios, por el Espíritu de Dios. Y no por nuestro corazón simplemente, sino por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros no consideramos todas estas cosas que les acabo de hablar o les estoy hablando, nos perjudicamos a nosotros mismos y perjudicamos el lugar donde estamos. Porque alguien que se llena la boca diciendo que es cristiano, que dice que no es religioso, sino que tiene una relación con Dios, está dejando mal a Dios. Porque su comportamiento no va de acuerdo a lo que la Biblia dice y la gente lo ve. La gente ve eso. Podemos cometer errores. Estamos sujetos a cometer errores. Todos. Estamos sujetos inclusive a pecar contra Dios. Pero no por eso Dios nos desecha. La Biblia dice, si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que todos, absolutamente todos estamos sujetos a cometer errores. Así que no se llene la boca hablando que usted no pertenece a una religión, sino que tiene una relación con Dios. Porque si usted tuviese una relación verdadera con Dios, usted se comportaría como lo que dice ser. Así tan sencillo. Y Santiago le dice a la iglesia, aquel que se llena, en mis propias palabras, aquel que se llena la boca diciendo que es religioso, que hace esto, hace aquello, pero no refrena su lengua y no se comporta como verdadero cristiano, su religión es vana. Y esto no queda aquí, esto trasciende en la eternidad. Porque esto de alguna manera, tarde o temprano, nos va a pasar la factura. ¿Me explico? Esto no es un asunto simplemente que Santiago escribió y bueno, lo escribió, es cierto, ¿verdad? Pero bueno, vamos para adelante. No, esto tarde o temprano nos van a pasar la factura. Y ojalá que esa factura no sea el infierno. Por lo menos que sea una factura que usted sabe que no puede pagar, pero que puede recurrir a Cristo Jesús
quien murió en la cruz por nosotros y pagó con precio de sangre todas nuestros pecados y nuestras maldades. Eso significa que cuando Santiago dice que la verdadera religión no es vana, está hablando como lo define también el diccionario de la lengua. Dice, hablando sobre, perdóneme, hablando acerca de la palabra vana, dice así: esta palabra procede del latín vanus. No, necesito luz. Bueno, aquí estoy. Los ojos, hermanos, ya no son iguales que antes. Aleluya. Bueno, ahí vamos. Dice, se desliga de un término latín llamado vanus. Como adjetivo tiene, tiene el sentido que se le da es que es algo que no está firme y que no es sólido y que cualquier cosa lo puede derribar. Este es el concepto, esta es la idea del significado en el original. Algo que no es consistente. Entonces, cuando dice que quien no refrena su lengua, quien comienza a comportarse de una manera que no encaja a los valores y patrones establecidos por la palabra de Dios, su religión es vana. Es decir, su religión puede caer. Lo que él considera que es su religión puede caer, puede destruirse. No tiene sentido, es hueco, es seco. Entonces, es allí donde las personas que asisten a la iglesia por años se dan cuenta que están vacías. Y dicen, pero ¿por qué me siento vacío? Y al final deciden volver al mundo. Deciden volver al vómito. ¿Sabes lo que es un vómito? ¿Quieres que se lo describa? No. ¿Por qué regresa al vómito? Porque no hay nada estable, no hay nada definido. Y por eso hay cristianos que se frustran y vuelven al mundo. Y viven mal. Porque nunca vivieron una verdadera religión. Nunca tuvieron una verdadera relación. Todo fue en vano. Qué triste, ¿no? Que tú luches, que tú pelees y al final te das cuenta que por lo que estás luchando y estás peleando es hueco, seco y sin valor. Por eso hay gente que se decían ser cristianos y ahora están en el mundo nuevamente y viven peor. Por eso es importante, querida iglesia, queridos hermanos, que entendamos que nosotros sí somos una religión y que debemos tomar muy en serio la religión que estamos profesando. Amén. Y no vivir una religiosidad, sino vivir verdaderamente una relación con Cristo. Pero sin desligarnos de que somos eso, una religión. Somos un organismo vivo que creemos en normas, tenemos doctrina, tenemos valores. Y nos movemos dentro de eso, gravitamos dentro de eso. Pero cuando un cristiano, vuelvo a entender, vive una religiosidad y no tiene una verdadera relación con Cristo, entonces esa religión es vana. Tarde o temprano le saldrá el cobre. Tarde o temprano volverá al vómito. Tarde o temprano. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero lo contrario a todo lo que les acabo de mencionar en cuanto a ser vano, lo contrario es realista, lleno de verdad, sólido, fuerte. Cuando nosotros aceptamos que somos una religión y que no somos religiosos y que hemos tenido un encuentro con Cristo, nuestra vida va a estar fuerte, fortalecida, sobre la roca.
Esa roca de la eternidad que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí me puedo mover porque no tenemos cámara. Podemos estar seguros, como dice el Señor, como aquellas casas, aquellas dos casas. Una estaba fundada sobre la roca y la otra sobre la arena. Y cuando vino la tempestad, vino aquella tormenta terrible, barrió con la casa que estaba sobre la arena. Yo llamaría que esa casa es el cristiano religioso, vano, que creía que estaba bien, pero estaba mal. Pero la misma tormenta también golpeó a la otra casa. La diferencia era que la otra casa estaba sobre la roca. Ese no era un religioso. Sabía que él estaba dentro de un ente religioso, pero no era religioso. Tenía una verdadera relación con Dios. El que tiene una verdadera relación con Jesús, cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, va a poder permanecer firme. Firme. Y nos preguntamos, ay, ¿por qué será que los cristianos, después de la pandemia, muchos volvieron al mundo? Ahora usted entiende por qué volvieron al mundo. ¿Ah? Volvieron porque eran religiosos, porque eran vanos, porque era la palabra religión para ellos simplemente eran palabras. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Solo hay entre los dos. Palabras. Dejémonos de palabras y vayamos a la acción. Lo segundo, pero quiero citarle, por ejemplo, en 1 Corintios 13, por favor léamelo. 1 Corintios, capítulo 13, verso 3. Sofía, por favor, ayúdeme. 1 Corintios 13, versículo 3. Mire lo que dice el apóstol. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Amén. El amor de Dios. Lo dije hace unas semanas atrás en el parque. Si yo hago tantas cosas para Dios, pero si lo que yo hago no está filtrado por el amor, no tiene ningún valor. Amén. Por ejemplo, esta guitarra. ¿Sabes que yo sé tocar guitarra? Si yo toco esta guitarra, ahí se escucha un sonido, pero un sonido sin sentido. ¿Ok? Ahí va de nuevo. Nada. Ahora, si yo busco una nota, siento. No voy a cantar. Ya todo el mundo ha dicho, wow. Mira con lo que nos salió el pastor. No, hermano, son 3 notas que sé tocar. De ahí me he quedado desde que comencé a tocar guitarra. No paso. Entonces, Pablo dice, si todo lo que yo hago, inclusive yo me sacrifico por los demás y yo ayudo económicamente a los hermanos de la iglesia, si yo hago obras filantrópicas, si yo le doy alimento a la gente en la calle, pero no, lo que me motiva no es el amor, dice Pablo, eso no tiene ningún valor. Amén. De igual manera, la vida cristiana, lo que calibra la vida cristiana, lo que le da sentido y valor a la vida cristiana, es cuando Cristo verdaderamente es nuestra base, es nuestro Señor, es parte de nuestra vida. Cuando Él es la roca de la eternidad de nosotros. Cuando Él es una realidad constante en nosotros. Y esa realidad constante la vamos a reflejar, la vamos a manifestar. Y la gente se va a dar cuenta. Y ahí se darán cuenta que no soy un religioso, sino una persona que pertenece a una religión, pero que vive lo que predica. Lo segundo,
Primero hemos hablado acerca la verdadera religión no es vana. Lo que es vano son los religiosos. Lo segundo, la verdadera religión es práctica. Amén. Es práctica. Mire, sigue diciendo el apóstol en el verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y presenta algunas cosas que se deben hacer. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La verdadera religión son hechos. Según Santiago, la verdadera religión es pura. Es pura. Yo nunca tuve en mis manos oro. Nunca tuve en mis manos la cocaína, gracias a Dios. Pero para los consumidores, para los que venden ese veneno, ellos saben cuando esa cocaína es pura y cuando no lo es. Y algunos vendedores y revendedores toman esa cocaína y le echan otros tipos de adhesivos, harina, qué sé yo, y la venden, pero no es pura. Pero los que conocen de la cocaína saben lo que es puro y lo que es falso. Pues Santiago dice algo parecido. La verdadera religión es pura, no es falsa. El oro, nunca he tenido en mis manos el oro, jamás. Pero hay un oro que le llaman el oro de los tontos. ¿Lo has escuchado? Hay otro término que utilizan en Panamá, pero que me está prohibido utilizar aquí. Pero le llaman el oro del tonto. Se parece, pero es falso. De lejos se parece, pero de cerca es. O de cerca es, pero de lejos no es. Entonces, de igual manera, Santiago dice que la verdadera religión es práctica, es pura. El verdadero cristiano que vive esa religión, la practica, la vive, se entrega a ello. Eso no significa que se convierta en un fanático, porque ese es otro término que se utiliza mucho. ¿Lo han escuchado? Yo soy fanático de Jesús. Yo no soy fanático del Barça ni del Real Madrid, pero soy fanático de Jesús. Suena bonito, suena bonito, pero yo no soy fanático de Jesús. Un fanático hace locuras, yo no hago locura. Yo sigo a Jesús por amor. Yo le sirvo a Él porque Él es mi Señor. Trato de hacer lo que Él me demanda. Y trato de ser genuino, puro, verdadero. Esa es la idea, ese es el concepto que Santiago escribe aquí. Que la verdadera religión es pura, no es falsa. Que cuando la gente te prueba, que cuando la gente te mira, se dan cuenta si tú eres lo que dices ser. La gente no es tonta. La gente no necesita ser precisamente cristiano, ni tener el espíritu de discernimiento para darse cuenta quién dice ser lo que dice ser. Ellos se dan cuenta, porque viven en ese mundo de malicia, de maldad. Son expertos en eso. Y ellos saben cuando alguien les miente, cuando alguien les dice una cosa, pero está viviendo otra. Por eso hoy el evangelio ha sido ridiculizado, ha sido maltratado y se ha utilizado para muchas cosas. Y cuando uno trata de compartir el evangelio con esa sinceridad de corazón a los demás, la gente los rechaza. Porque vienen con un prejuicio, porque
existieron algunos maleantes, mercaderes del evangelio, que han dañado el evangelio en ese aspecto. Y cuando el verdadero cristiano que vive la religión va a predicar el evangelio, a veces la gente lo rechaza. Pero esa gente que lo rechaza sabe que tú tienes algo diferente, que tú eres puro, que tú no eres cocaína adulterada. Por eso el apóstol, no sé si es no sé si es Pablo, perdónenme, pero él habla que nosotros tenemos que tomar la leche no adulterada, que es la palabra. Amén. De igual manera, si nosotros tomamos diariamente nuestra ración de leche de la palabra de Dios, nosotros nos fortalecemos en Dios. Y Dios se comienza a formar el carácter de Cristo en nosotros. Y al formarse el carácter de Cristo en nosotros, comienza, hermano mío, a existir, a verse en nosotros algo puro, algo verdadero, algo real. Y la gente, usted no necesita ni siquiera, ahora con eso no digo que no lo haga, pero ni siquiera necesita hablarle de Cristo, porque la gente ve lo que hay en ti. Gloria a Jesús. Poderoso. Yo recuerdo, hace años, ya estaba organizándome para mi primer viaje misionero a Suiza. Y fuimos a un campamento, habían más de 1,200 personas. Y el último día del campamento, en tiempo de carnaval, el último día se celebra una gran vigilia. Una gran vigilia, así que la gente se queda toda la noche para el día siguiente comenzar a tomar las carpas, sus cosas, para todo el mundo regresar a la ciudad. Y esa noche una mujer se endemonió, una muchacha, una joven se endemonió, endemoniada. Esa mujer estaba, pero fue una cosa tremenda. Perdóneme por describirlo ser así tan tajante. Yo recuerdo que esa muchacha, cuando la trajeron para ministrarla, eran las 9 de la noche. Y sin mentirle, eran las 4, casi 5, rayando ya a las 5 de la madrugada, y nadie le podía sacar el demonio. Nadie. Ni los pastores presentes. De hecho, el demonio hasta se reía de nosotros. Y esto lo digo porque esto pasó. Yo estuve presente. Y el demonio dice, ¿están cansados, verdad? Tráigame una Coca-Cola. Y en una vez se soltó la muchacha y salió huyendo y se metió en el monte. Y busca a la muchacha y no la encontraban. Endemoniada. Y uno de los pastores, por cierto, muy amigo mío, fue pastor mío, por cierto, salvadoreño. Encontró a la muchacha y fue a traerla y a ministrarla. Y lo que hizo fue que el demonio lo estaba estrangulando. Lo cogió por la corbata y lo tenía levantado así, lo movía así. Y fuimos y yo digo, Dios mío, ya eran casi las 5. Y yo me agaché y me dice mi pastor, ahora te toca a ti, porque a todos los pastores les tocaba la oportunidad de reprendir, a ver quién sacaba el demonio. Y cuando me tocó a mi hermano, yo me la acerqué, yo la miré, yo le dije, ¿sabes una cosa? Tú vas a salir de ella. Y me miró así. ¡Ah! Tú eres el suizo. Tú eres el que vas para Suiza. Pues te advierto, no vas para ninguna parte. Hermanos, yo no le había dicho a nadie, excepto a mi pastor. Solamente él y yo sabíamos que yo iba para Suiza. Nadie más lo sabía, ni siquiera la organización. ¿Qué quiero decir con esto? El diablo conoce y tiembla. Cuando uno es puro, cuando la pureza de lo que tú vives está en ti, el diablo tiembla y te conoce. Te conoce. Así que Santiago dice, la verdadera religión es pura. Sigue diciendo, es sin mancha, sin mácula. Es decir, hermano mío, no está atrofiada, no está atrapada o corrompida como el mundo.
Dice que la verdadera religión está sin mancha, sin mácula, sin mancha, sin ningún tipo de señal de que es algo falso. La verdadera religión. Así que desde ahora usted debe entender y debe subrayar este pasaje bíblico y entender que el diablo sabe quién eres tú. Él lo sabe. Él lo sabe muy bien cuando tú caminas por la calle, cuando tú te comunicas con la gente en tu trabajo. Él sabe quién eres. Y créame, que la gente que trabaja con usted, que no tiene ninguna experiencia con Jesús, muchos de ellos están llenitos de esos demonios. No digo endemoniados, que es muy diferente, pero influenciados por esos demonios. Y saben quién tú eres. Saben quién tú eres. Saben que tu religión es pura, que lo que tú dices lo vives. Pero también significa que si él sabe eso, también sabe quienes tienen una religión falsa. O sea, es decir, que son simplemente religiosos, que se llenan la boca. Que se llenan la boca. Como aquellos jóvenes que fueron a sacar el demonio y comenzaron a reprender al endemoniado. ¿Y qué le dijo el demonio? Si sé quién es Jesús y a Pablo conozco. Y les cayó y los desnudó. Porque vivían una religiosidad. En este tiempo de grandes retos, queridos hermanos, necesitamos entender que Dios va a demandar de nosotros lo mejor. Lo mejor. Ya que tú no quieres evangelizar, no quieres predicar, no quieres compartir el evangelio con tus amigos, con tus colegas, pues resulta que si tú eres verdaderamente un cristiano, Dios te va a poner en evidencia delante de ellos. Amén. Y te va a poner en evidencia en lo positivo y en lo negativo. Si eres un verdadero cristiano, si tu fe, si tu religión es pura, irreprensible, hermano, Dios te pondrá en evidencia delante de ellos y ellos darán testimonio. Pero al mismo tiempo también te pondrá en evidencia que eres un farsante y que eres simplemente un religioso, un bocaza. Así, tan sencillo. Tan sencillo. Antes no veíamos esto, pero vamos a comenzar a ver cosas. Y esto no es para asustarles, por favor, entiéndaseme. Pero vivimos en una época donde el mundo espiritual, ahora más que nunca, está desatado. En que vivimos en un nuevo paradigma, donde el diablo, sabiendo quién eres tú, te lo va a sacar en cara. Y si eres un hijo verdadero de Dios y no eres un religioso, te va a temer. Te va a temer. Y esas personas que están endemoniadas van a ser liberadas. Solamente por la presencia de ese verdadero cristiano. Pero también es cierto que si tú no estás viviendo sin una religiosidad, también Dios te pondrá en evidencia. Que Dios nos ayude. Tampoco es para tanto. Denle un aplauso al Señor. La verdadera religión vive lo que predica. Mire lo que dice ahí mismo Santiago, capítulo 2, 17, 19. Lo voy a leer yo mismo. Santiago, capítulo 2, 17, 19. Dice así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir,
Una persona que crea, simplemente que crea y no se vean frutos, no me dice nada. Usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero su comportamiento no está de acuerdo a lo que Dios demanda. Por eso dice Santiago, los demonios creen. ¿Escuchó eso? Los demonios creen. ¿Y qué dice luego? Y tiemblan. ¿Por qué tiemblan los demonios? ¿Por qué creen y tiemblan? Porque saben que su tiempo es corto. Porque su tiempo es corto. Porque en cualquier momento Dios los va a lanzar al lago de fuego por la eternidad. Ellos creen. Pero su comportamiento, el que crea, no significa que su comportamiento va a ser el mejor. Por eso ellos están tratando de llevarse la mayor cantidad de gente a ese lugar, para no estar solo. Mire, el mayor castigo que las personas van a tener en el infierno no es en sí la candela, que por cierto va a ser muy doloroso, sino el estar solo. Solo toda la eternidad. El ser humano no fue hecho para estar aislado. El ser humano fue hecho para estar en sociedad, en comunidad. Por eso que aquí hay hermanas y hay hermanos que hablan hasta por... y eso está bien. Gloria a Dios. Porque esa es su naturaleza. Pero en el infierno habrá candela y habrá soledad. Entonces ellos creen, pero tiemblan. De manera que usted como cristiano, como verdadero cristiano, ellos saben quién es usted. Y ellos van a creer si usted verdaderamente es un hijo de Dios. O simplemente se van a reír y van a decir, este es un patán y un simple religioso. El infierno estará lleno, o mejor dicho, el infierno está lleno de gente religiosa. Y el lago de fuego, será peor. Porque recuerde, infierno y lago de fuego son dos cosas diferentes, que en una próxima ocasión hablaremos. Entonces, para ir finalizando, queridos hermanos, la verdadera religión vive lo que predica. El verdadero cristiano, el que pertenece a una religión, sea esta, en el caso nuestro, que somos evangélicos, vivimos lo que predicamos. Y a veces duro, a veces difícil. Duro y difícil. Hay cosas que cuesta, pero esto es parte de la fe. Es parte del caminar diario. Y vale la pena. Pero debemos practicarlo. Debemos vivirlo. Durante todo este periodo de estar en Europa, yo he llegado a conocerles a ustedes. A conocer a la gente. Sé cómo habla un cubano. Sé cuando un cubano habla y sé que es cubano por la manera de hablar. El colombiano. Bueno, el colombiano es un poco más difícil, pero lo sé. Porque lo de la costa, lo de la sierra, lo de Bogotá, hablan totalmente diferente. Parecen igualitos, pero hablan diferente. Escucha hablar, por ejemplo, a la hermana Sandra. Con ese jaladito chévere. A Lorena. Pero hablan diferente, pero ya yo les conozco. Las salvadoreñas, los salvadoreños. Ya sé cómo hablan. Ustedes me cierran los ojos y yo me doy cuenta quién me está hablando. Digamos que no sea ninguno de los que están aquí, pero póngame un salvadoreño, póngame un colombiano, póngame un español, póngame un panameño, póngame a un venezolano, póngame a, qué sé yo, a un belga que me hable en español y me voy a dar cuenta de qué nacionalidad es. De igual manera, el verdadero cristiano se va a dar a conocer. El diablo le conoce. Si habla como hipócrita, lo va a señalar como hipócrita. Pero si habla como verdadero creyente, Dios será glorificado.
Y finalmente, para ir concluyendo, la verdadera religión es guardarse. Ahí en el verso 27 del capítulo 1 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Y dice, y guardarse sin mancha del mundo. No es fácil guardarse en este mundo. No es fácil. Las tentaciones, las propuestas indecentes. Siempre vamos a vivir en una sociedad donde el diablo va a tratar de afectarnos, pero lo va a hacer con aquellos verdaderos cristianos, con aquellos que no son religiosos, sino que son verdaderamente, que tienen verdaderamente una relación con Dios. A ellos el diablo va a atacar. El diablo jamás va a atacar a un cristiano que anda en doble vía, que anda en dobles aguas. No lo va a atacar porque ya lo tiene. Lo tiene. Va a atacar a aquel cristiano que ha entendido que aunque es parte de una religión, entiende que no es un religioso, sino que practica y no se contamina de este mundo. Y el diablo va a tratar de evitarlo. Con tentaciones, con propuestas, repito, con trampas. Yo quiero exhortarles en esta tarde, queridos, tengan mucho cuidado, porque ahora más que nunca el diablo va a traer propuestas a sus vidas. Créalo, lo va a hacer. No pasará esta semana, quizás ya mañana mismo el diablo los va a atacar, porque él no quería ni quiere que escuchen este tipo de mensaje. Gloria a Jesús. Pero aquel que es religioso nunca va a recibir este tipo de ataque. Jamás. ¿Para qué? ¿Para qué si ya lo tengo en mis manos? ¿Ah? ¿Para qué despertar esa bestia? Para eso lo tengo como un niño recién nacido. Ahí le doy todo. Vengo a la iglesia, hago aquello, hago lo otro, pero hoy sigo yendo a la iglesia. Al final Dios no me ha mandado fuego del cielo. Y aquí estoy. Al final soy salvo para siempre. Pero aquel que verdaderamente tiene una relación con Dios diaria, todos los días, que ve, en términos figurados, por favor entiéndaseme, que ve todos los días a Dios 15, 20 o 30 minutos en oración a través de la palabra, como tiene esa relación con Dios constantemente, el diablo le va a atacar para evitar que crezca en ese conocimiento que constantemente está recibiendo de Dios. Es tan hermoso y es tan fácil, queridos hermanos, que Dios no nos está pidiendo nada que usted y yo no podamos hacer, como el sacar por lo mínimo unos 10, 15 minutos antes de irme a mi trabajo. Quiero estar a solas con Él. Quiero estar a solas con Él, el autor y consumador de la fe, el que conoce todo, el que conoce el tiempo, el que sabe lo que va a acontecer mañana y me lo puede revelar a mí, el que sabe la trampa que el jefe de trabajo tiene para mí. Pero las sugerencias y las tentaciones en estos tiempos van a ser 3 y 4 veces peor que la que hemos tenido normalmente. Quiero que lo sepa. Pero eso va a venir contra aquellos que no son religiosos. Aquel que es religioso simplemente lo va a ver pasar el tiempo, va a ver pasar las situaciones y va a decir, no, Dios me entiende. Dios me entiende y Dios es amor y Dios me perdona. Pues hermano, quiero que sepas que eres un religioso. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está su vida? Eso es importante que usted se responda. ¿Cómo es su relación con Dios? Dependiendo cómo sea, usted va a poder enfrentar los ataques del enemigo.
Usted va a poder enfrentar los peligros que en este tiempo estamos viviendo. Usted va a poder permanecer firme. El lugar secreto, nuestra congregación, somos pocos. Y sabe una cosa, queridos hermanos, y lo voy a decir públicamente. Y esto es un punto al favor de ustedes. Pero sabe una de las cosas que me encanta del lugar secreto. ¿Sabe qué es? Es que somos como una familia. Yo no digo y ni voy a hablar en contra ni a favor de otras iglesias. Yo no me voy a meter en la vida de otras congregaciones. Pero en una congregación donde hay lenguilargo, donde hay bochinche, donde hay chisme, eso destruye una iglesia en menos que cante un gallo. Lo he visto en muchas ocasiones. Pero gracias a Dios, tendrán sus defectos, es verdad. Todos lo tenemos. Pero si hay algo que me agrada de ustedes, y se los digo, repito, públicamente, es que ustedes son personas que han aprendido a guardarle la espalda a los hermanos. Ninguno de ustedes se ha acercado a mí para hablar mal de un hermano. Jamás. Y yo estoy seguro que ustedes tampoco, nadie se les ha acercado. Y si alguien se les acerca para meterle el puñal a otro hermano, yo estoy seguro que usted le dirá, perdóname, pero hablas con el pastor o yo se lo diré. Pero tenemos que cerrar fila. No somos, hermanos míos, religiosos. El religioso hace estas cosas, pero el verdadero cristiano se guarda mutuamente, se guardan las espaldas. Hay mucho espíritu de Caín por ahí, metiéndole el puñal y matando a los cristianos. Pero nosotros, el lugar secreto, somos una iglesia misionera. Y yo espero y confío en Dios que continuemos así. Algunos malamañosos, ok, perfecto. Sí, malamañosos. Yo soy, hasta cierta manera, malamañoso. Y le pido a Dios que me ayude. Pero eso es aceptable. Pero vivir una mentira, eso jamás puede ser aceptable para Dios. Y si no es aceptable para Dios, no debe ser tampoco aceptable para nosotros. Y cuando hay un tipo de vida así, una iglesia no va a poder permanecer firme. Y aunque la Biblia diga las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero si nosotros nos guardamos y vivimos lo que dice la Biblia, esa palabra se cumplirá en nosotros. Amén. Cierre sus ojos por un momento, por favor. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora, en esta hermosa tarde. Hoy 8 de septiembre. Señor, gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Por los que hoy han llegado a tu casa. Por los que se han dispuesto. Los que dijeron, Señor, yo quiero ir a tu casa, pero me han propuesto esto, me han propuesto aquello. Un amigo me llamó, 20 años que no lo veía, acaba de llegar a la ciudad, pero hoy es tu día, Señor. Hoy es el día del Señor y yo voy a la casa de Dios. No es cuestión de que puedo llegar el otro domingo y puede ser así. Es un asunto de principio, de valores. Es un asunto de convicción. O tenemos convicción o no la tenemos. El verdadero cristiano, el que no es religioso, no es como las olas del mar, que va y viene. Es una persona que tiene principios, valores y lo mantiene hasta el día que se muera. No está de un lugar para otro, está claro, está definido. Señor, gracias por ellos. Gracias por sus vidas. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú harás. Yo bendigo a mis hermanos. Bendigo sus vidas. Señor mío, hoy empieza una nueva semana. Yo quiero orar por ellos, para que tú les guardes, para que tú les protejas, para que ellos puedan ser instrumento en tus manos, para que ellos puedan, Señor mío, proclamar, sea a través de palabra o a través del testimonio, que ellos sí pertenecen a una religión. Somos un ente religioso, pero no somos religiosos. Que ellos puedan decir, yo tengo un encuentro con Jesús. Que ellos puedan ser testimonio, que no quede evidenciado lo negativo, sino lo positivo en su vida.
En el nombre de Jesucristo. Yo te lo ruego, yo te lo pido. Señor, yo quiero orar por los enfermos en esta hora. Por aquellos que tienen un problema en los riñones. Pon tu mano divina. Pon tu mano sanadora y tócale, Señor, porque nada es imposible para ti. Aquellos que tienen un tipo de enfermedad renal como los riñones, Señor mío, o los pulmones, pon tu mano allí. Aquellos que tienen problemas, Señor, en la próstata, oh Señor mío, sánales, tócales. Aquellos que tienen problemas de migraña, sánales. Por tus llagas fueron curados. Aquellos que están confrontando problemas económicos y que necesitan un milagro, que necesitan la intervención divina tuya y que luego te den la honra y la gloria, Señor, tú se los hagas. En el nombre de Jesús. Cual sea, Señor, lo que tú tengas que hacer, y estoy convencido que lo harás. El próximo domingo mis hermanos den un testimonio, diga el Señor hizo esto. En el nombre de Jesús, bendice a esta iglesia, bendice a mis hermanos. Que esta semana sea una semana llena de bendiciones, pletórica, llena de sorpresas gloriosas. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, oh amantísimo Dios, y te damos el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos.